¿En qué nos quedamos la clase anterior? ¿O qué vimos? ¿Alguien se acuerda? Ya vimos la química orgánica, ya. Sí. ¿Ya qué vimos? Ya vimos el carbono. Sí. Sí, ya. Ya está hablando como perrito, ya, tranquilo. ¿Qué les dije que vean? ¿O qué les dije que investiguen, don Yar? ¿Se acuerda? ¿O dónde está? Cabrera, Karen. ¿Se acuerda que tenían que ver hoy día? Cabrera. Prenda su micrófono, Dice Cabrera. que era hibridación. Ya. ¿Qué era hibridación? ¿No? ¿No vio Cabrera? ¿No? Ya. Mirará. Nos quedamos en la configuración del carbón. ¿Sí? Decíamos que era 1s2. 2s2. Y 2p2. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, ¿no es cierto? Y decíamos que tiene 4 electrones en su último nivel. Y decíamos que por eso cuando esté en 4 tiene más chance de dar o ceder. Y tantas cosas. ¿Qué tiene de especial el carbón? ¿Sí? ¿Cómo le explico para que me entienda de una manera correcta? El carbono es de ese amigo que todo dice sí. ¿Sí? Es el amigo acolite al que todo le apoya. Oye, loco, vámonos a tal lado. Vamos. Oye, hagamos esto. Vamos. Así no esté tan de acuerdo, es del amigo que siempre nos apoya. Es del amigo que siempre está con nosotros y se va a donde le debemos. ¿Sí? Es del amigo del sí flojo y del no negociable. Ese es el carbón. ¿Qué pasa con el carbón? Apenas recibe algún estímulo y mire lo que le sucede al carbón. Este electrón de aquí, ¿sí? Sale. Sale, es como que dice, no, yo no quiero estar aquí. Y se va acá. Porque recuerde que se llenan primero los positivos. Entonces, el carbono sale del 2s2 y ¡pum! Se va al 2pz. ¿Sí? Tiene esa propiedad el carbono. ¿Sí? Es el único. Que medio le rascan la pancita y mire lo que ya hace. Entonces, ¿la configuración electrónica cambia? Sí cambia. La cantidad de electrones no cambia porque sigue siendo la misma. Pero al cambiar la configuración interna del carbono, se hace súper maleable con todo el mundo. Por eso es el único elemento que hace cadenas enteras entre carbonos. ¿Sí? Usted no ha de ver, pues, un hidrógeno con un hidrógeno con un hidrógeno. No hay. Usted no ha de poder ver, pues, un oxígeno con un oxígeno con un oxígeno. No hay. No existe. Sus propiedades no dan para eso. Pero usted, por eso el carbono yo le decía que es un elemento especial, pero usted
usted sí puede encontrar cadenas enteras de carbono. ¿Sí? Es por esta propiedad. Entonces, ¿cómo queda su configuración electrónica? Vamos a ver. Pues mirará, queda 1s2. Sí, nadie le topó al 1s2. Pero acá, ¿qué pasa? Aquí ya no están los dos, aquí solo está el 1. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué será? 2s1. ¿Sí? Es más, a esto que estoy haciendo se le conoce como la excitación del carbono. ¿Sí? O sea, el carbono es un chico fácil. Nos pilas con eso, muchachos. Entonces, vamos. ¿Cómo quedará acá? Sí, como este pasó acá, va a quedar así, miren. 1, 2, 3. Y ahora será 2p3. ¿Sí? Entonces, mire, ¿cuántos electrones tengo desapareados? 4. Entonces, es por esta propiedad que el carbono se une con carbonos, con hidrógenos y con todos los elementos. ¿Sí? Le hace tan maleable al carbono. Y a esto se le conoce como la excitación del carbono. Entonces, copie, por favor. Copie. Déjeme traer su libro de aquí. ¿Ya? Pues mirará, aquí le di un adelanto de lo que es el carbono. ¿Sí? Ahora, abajo de esto, después usted tiene el cuadrito de diferencias entre compuestos, ¿no es cierto? Eso es lo último que tiene en su cuaderno. Después de eso, puede poner de título, esto téngalo ahí un ladito, así como una notita. Existen más de 10 millones de cuerpos orgánicos. Ponga de título. Existen más de 10 millones de cuerpos orgánicos. Ese es el título. Punto aparte. Le dicen cómo fue que dijo. Existen más de 10 millones de cuerpos orgánicos. Ya, deje poniendo el título. Mejor yo ya le paso esto. Mejor présteme atención, ¿ya? Ya puedo borrar, ¿no? No, le dicen lo de abajo, no, por favor. Ya, de abajo, ¿no? Mirará. Ya le paso la materia tranquilo. Mejor présteme atención. El carbono, hay 3 razones principales por las que el carbono forma tantos compuestos. ¿Sí? El uno es que se une con carbono. ¿Sí? Carbono. Es decir, ¿sí? Primero, la cadena lineal. ¿Cuál es la cadena lineal? Carbono.
lineal. No se olvide que debe cumplir la teoría de Lewis. ¿Qué decía la teoría de Lewis o el octeto? Que tiene que tener 8 electrones. Entonces aquí 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. No me interesa todavía poner acá con qué elemento, solo estoy hablando del carbono al principio. Entonces, primero, el carbono forma cadenas lineales, mire, es una cadena lineal. ¿Sí? El carbono también forma cadenas cíclicas. ¿Sí? ¿Qué es cíclico? ¿O qué es un ciclo? ¿Se acuerda que ya vimos eso? En física, que era un ciclo. Un ciclo es una vuelta, ¿no? Entonces el carbono también forma ciclos, mire. ¿Sí? Y se une de manera cíclica, mire. ¿Sí? Entonces 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Entonces el carbono también puede hacer cadenas cíclicas. ¿Sí? Entonces hace cadenas lineales, hace cadenas cíclicas y hace cadenas ramificadas. ¿Qué son las cadenas ramificadas? Como su nombre lo indica, viene de las ramas, ¿sí? Entonces, ¿qué harán las cadenas ramificadas? Por ejemplo, de aquí, mire, salió una rama, salió una rama, salió una rama. Sí, de acá salió una rama, salió una rama, salió una rama. ¿Sí me entiende? Es como que esto es el tronco del árbol y las que salen a los lados son las ramas. Entonces también hay cadenas ramificadas. Entonces, estos tres casos son los que más hay del carbono. Lineal, cíclica y ramificada. ¿Sí? ¿Ya? Hasta ahí todo fácil, ¿no? Ahora mirará, todos los compuestos que forma el carbono tienen una base. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, me dice un alcohol. Un alcohol tiene todo esto más hidrógeno y oxígeno. Ah, ya, muy bien. Entonces la base es el carbono, ya, muy bien. Una acetona tiene carbono, hidrógeno y un doble enlace de oxígeno. Sí, que trato de decir que estas son las bases para que se formen las demás cosas. Si usted entiende esto, vea, ya está al otro lado. ¿Sí? Aquí viene una parte importante que quisiera que usted le preste atención. Ya le voy a pasar para que copie, pero que le preste atención. La isomería. La isomería, ¿sí? Es como, yo tengo una forma de expresar una cosa, pero la puedo expresar de otra manera. Pero me da lo mismo, me da lo mismo. Entonces, verá, vamos a empezar para ver si me entiende. Vamos a hacer un ejemplo cualquiera. ¿Sí? Primer ejemplo.
Segundo ejemplo. Primero, vamos, ¿quién está por ahí? Carrera Mateo. O Ezequiel Vilca, ¿cierto? Vilca que no prende su cámara. Don Vilca. Ya, don Vilca, mire. ¿Son o no son lo mismo? Sí, no, ¿y por qué? Chile, sí. Sí, ¿por qué? No son lo mismo. ¿Por qué? Que no, pues, es que o sea, que si tienen, o sea, como igualitas, ¿Ya? Pero, pero no están ordenadamente igual, así como que ordenadas. ya, por ahí más o menos se va. Mirará, ¿cuál es la fórmula de este compuesto de aquí? ¿Cuántos carbonos tengo? 2 carbonos, ¿sí? Y tengo 6 hidrógenos, ¿sí? Entonces C2H6. Mi fórmula de acá, ¿cuál es? La misma, C2H6. Entonces, es la misma fórmula. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta está escrita así y esta está escrita así, Chile, sí. ¿sí? Usted me dirá, profe, pero da lo mismo. En la isomería significa que yo puedo escribir la misma fórmula de diferentes maneras, sin afectar el producto final. ¿Sí? El producto final, mire, es el mismo. Ahora usted me dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver en toda la variación de los productos que conocemos. Ahora va a entender por qué, por ejemplo, en el alcohol, con el tema de la pandemia. ¿Por qué hay 2 alcoholes de 70 grados que usted compra, pero la semana que compró, el uno olía más fuerte que el otro? Sí, se cambió de marca y seguía siendo alcohol, pero no le pareció bueno. Sí, entonces ahora va a entender el por qué. Al yo cambiar la manera de ubicar los carbonos, los hidrógenos, después los oxígenos, yo no cambio la esencia del producto, pero sí cambio una característica. ¿Sí? Como lo que le contaba hace rato. Yo compro 2 rones. ¿Sí? Yo compro 2 rones. Un ron barato y un ron caro. ¿Sí? Entonces el ron barato sabe diferente. Entonces ahí viene la pregunta, ¿pero por qué sabe diferente si ron es ron? Alcohol es alcohol, salsa de tomate, mayonesa es mayonesa. ¿Sí? Aquí viene esta parte importante. ¿Sí? Mucha gente le agregó algo aquí que no cambia la estructura y ya cambió. Por ejemplo, le voy a exagerar. Aquí yo agregué, qué sé yo, 2 gotas de limón que no cambian, mire, mi producto final, porque sigue siendo alcohol, pero el sabor ya es diferente al de acá. ¿Sí? Por eso es que el carbono es tan maleable, ¿no? Tan maleable. Porque tiene esa propiedad de que yo le voy cambiando. ¿Sí? Es lo que yo le contaba que a mí me hicieron. Que me decían, cómprese unas 3 salsas de tomate y pruebe si son las mismas. Oiga, cierto, hay diferencia entre marcas. Y si usted se va atrás en la etiqueta y ve los productos, son los mismos. Sí, son los mismos. Cambiarán 1 o 2 productos en un porcentaje que ni se nota, pero son los mismos. Pero el sabor es diferente.
Entonces, a eso se le conoce esta propiedad. La isomería es la propiedad de cambiar la estructura interna sin afectar la fórmula final. Sin afectar la fórmula final. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. ¿Sí? ¿Verdad que esto está facilito? Súper fácil hasta ir cogiendo el ritmo. ¿Hecho? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Ya, chévere. Ahora mirará. Los compuestos orgánicos se clasifican en dos. Cíclicos y acíclicos. ¿Sí? Entonces, cíclicos que forman un ciclo y los acíclicos que forman cadenas lineales, ramificadas, hay saturadas, hay insaturadas. ¿Qué le quiero decir? Que todos estos carbonos tienen una estructura base, pero mirará, solo es la base. La base es la misma y de ahí yo le voy acomodando. Sí, por ejemplo, mire, yo qué sé yo, acá le quito este de acá y le pongo un carbono y le pongo un hidrógeno. ¿Sí? Pero yo voy al de acá y le pongo vuelta acá, el carbono y le pongo acá el hidrógeno. ¿Sí? Entonces ya se hizo de otra estructura y se hizo de otra estructura. Entonces, esa es la forma tan mágica que tiene el carbono de unirse con un montón de compuestos. ¿Sí? Entonces ahí pilas con eso. Entonces tenemos algunos casos. Nos vamos. Cadena acíclica, que es decir, que no forma un ciclo. Entonces, cadena acíclica. Listo. Nunca va a formar un ciclo. Acíclica. Cíclica. Tiene que formar un ciclo. ¿Sí? Pero un ciclo con los mismos elementos. Por ejemplo, carbono, 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 carbono. ¿Sí? Forma un ciclo con el mismo elemento. Pues acaban los hidrógenos o los que usted vea. ¿Sí? Cíclica. ¿Qué será heterocíclica? Si esto es cíclica, ¿qué será heterocíclica? Solo por el nombre. No. Mejía, ¿qué será heterocíclica? ¿Qué es hetero? ¿Se forma con cualquier compuesto o solo con un tipo? Ya, muy bien. No se olvidará. Homo, igual. Hetero, diferente. ¿Sí? Entonces, si me dice una heterocíclica, significa que, por ejemplo, aquí está otro diferente. ¿Qué sé yo? Nitrógeno. ¿Sí? Forma un ciclo, pero es heterocíclica porque tiene a alguien diferente. ¿Sí? Entonces, eso es solo cuestión de palabra, ¿verdad? Esto solo es vocabulario, para que usted se dé cuenta cuál es. De ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos las saturadas, insaturadas, la homocíclica. Entonces, mirará, la cíclica y la homocíclica serán las mismas, ¿no? ¿Sí? Porque la homo es de compuestos iguales. Ahora tenemos mononucleada, heteronucleada. No sé si usted ha visto en el internet que hay unas fórmulas químicas que, por ejemplo, está
que es como un anillo. ¿Sí? Y al lado del anillo usted encuentra un C, no sé qué. No sé si ha visto en el internet, cuando hay compuestos complicados. Sí, entonces todos estos temas nosotros vamos a estudiar. Sí, pero vuelvo y repito, vamos despacio, vamos tranquilos. Sí, tiempo tenemos. Yo lo que andaba medio preocupado es de la adquisición de los libros. Sí, de eso sí ando un poco preocupado de algunos que me escriben por interno que todavía no compran. Sí, porque yo ya quiero trabajar ya en el libro, pero este cargo de conciencia me da que no tienen. Ya les mandé a hacer unas páginas, pero por favor no se olvide de eso. ¿Sí? En lo que le voy a mandar también hay un vocabulario científico. Hay un vocabulario científico. Y luego empezamos con lo que es química del carbono. ¿Sí? Química del carbono. Ya. ¿Cuál es la fórmula cuál es esta fórmula? ¿Qué fórmula tiene esto? Se voy a completar. Hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Cuál es la fórmula de esta figura? Cuénteme. A ver, ¿dónde está? Kelly, ¿cuál es la fórmula de esto? C4H10. C4H10. ¿Sí? Hasta ahí no creo que tenga problema. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos compuestos? Esta es la fórmula general, ¿sí? La fórmula general. O la fórmula, ¿cómo se puede decir? La fórmula molecular. ¿Sí? Esta es la fórmula molecular. Pero esta es la misma fórmula. Entonces se llamará fórmula condensada, hay fórmula empírica, hay desarrollada, hay electrónica. ¿Sí? Por ejemplo, sin saber nada, acordándose del año anterior, ¿qué será la fórmula electrónica de estos compuestos? ¿Qué era de la electrónica? ¿Se acuerda que la electrónica era cuando nosotros decíamos unos puntitos? Hasta yo le tomé una prueba de eso y usted me decía, profe, solo ha sido de poner los puntos. Ya, esa es la fórmula electrónica. Por ejemplo, la fórmula electrónica de este mismo compuesto. Voy a borrar. La fórmula de este mismo compuesto, mirará. 1, 2, 3, 4. Hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Cuál es la fórmula electrónica? Que en vez del palito se iban los electrones. ¿Sí? Entonces, el hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno. ¿Sí? Y luego, ¿qué iba? El carbón. Carbono, 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 carbono. Luego aquí va acá, un carbono, un carbono, un carbono, un carbono, un carbono, un carbono. Entonces, mire, yo desarrollé esta fórmula y ahora le hice electrónica. Porque reemplacé los palitos con electrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué le quiero decir? Que la misma fórmula se puede expresar de diferentes maneras. Hay desarrollada, molecular, empírica, desarrollada. Entonces, todo eso vamos a ver la siguiente clase. Yo con todo le voy a pasar, hoy día me imagino que le paso esta información para que hagan su cuaderno bien bonito. ¿Sí? Y por favor, cualquier cosa me avisa. ¿Hecho? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta?
No. Entonces acordarás de lo que hemos visto hoy. Ya le mando para que usted, la siguiente hora tiene texto, ¿no? Entonces ahorita le mando ya. En este momento le mando esto para que se iguale la materia. Sí, pase un vocabulario y eso sería todo para que usted suba el deber de la siguiente semana. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? Si no hay ninguna pregunta, hasta ahí le vamos a llegar hoy. Cuídese mucho. Nos vemos la siguiente clase.